estaríamos. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Amén. Cierre sus ojos una vez más. Platiquemos con Él. Señor, aquí estamos. Te hemos cantado, hemos levantado estas voces que nos has dado, donde nos has capacitado, hemos cantado, unos mejor que otros, otros bien desafinados. Yo me equivoqué, pero bueno, Señor, tú sabes de dónde viene todo esto. Viene desde el corazón, Señor. Y eso es lo más importante, Señor. El día de hoy, Señor, traemos pendientes, te lo mencionamos una vez más, traemos sufrimientos, traemos dolor, pero Señor, nada que tú no puedas resolver. Y es por eso de tus mensajes, Señor, de tu palabra, porque allí encontramos refugio, allí encontramos ánimo, allí encontramos aliento, allí encontramos amor, encontramos esperanza, Señor. Y nos ayuda a seguir caminando de frente sin voltear a la izquierda, a la derecha, enfocándonos nada más que en ti, Señor, el autor y perfeccionador de nuestra fe. El día de hoy, Señor, queremos conocerte un poco más. Queremos que nos transformes un poco más en tu imagen y no queremos regresar a ser las mismas personas de antes. Queremos morir un poquito más de lo nuestro y que salgas tú reluciente, Señor, en carácter. Padre, te pedimos todo esto en tu nombre. Háblanos, recuérdanos, consólanos, sánanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Pues ahora sí, ¿por qué no? Vamos a salir de donde estamos y vamos a abrazarnos o darnos un saludo cordial. Bueno, espero que estén listísimos para recibir la semilla.
la palabra de Dios. Yo pues la recibo una vez más, aunque pues Dios me da esto y lo escribo, pero me vuelvo a predicar yo mismo y a veces hasta me atoro, ¿verdad? Con mi garganta se me quiebra la voz porque a veces me encuentra culpable y cosas que tengo que mejorar, ¿no? Pero la palabra de Dios es para todos, ¿ok? Penetra como espada de dos filos. Entonces vamos a empezar y espero que estén listos, que tengan hambre de la palabra de Dios, y voy a tratar, como siempre, mis hermanos, pues de dar todo esto de la forma más sencilla, sin darle muchas vueltas y no pues enredarnos más, ¿no? Bueno, espero que estén bien. Fíjense que ha sido una semana ya desde que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y la pregunta sería la siguiente, o mejor dicho, a lo mejor preguntas, ¿no? Para el día de hoy. ¿Qué debemos o cómo debemos de vivir después de la resurrección? Y realmente debería ser para todo cristiano vivir igual o más intensamente de acuerdo a la palabra de Dios, antes y después de que celebramos la resurrección. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo debemos de vivir después de la resurrección? ¿Cómo vivieron, fíjense, los discípulos después de que Jesús resucitó? ¿Cómo fue la forma en que ellos vivieron? ¿Y qué es lo que Jesús espera? No nada más o esperaba de ellos, espera de nosotros ahora en día que somos sus discípulos. Y eso va para todos, mujeres, hombres, ¿ok? Entonces, si leemos los acontecimientos, fíjense, en la Biblia, de cómo vivieron los discípulos, realmente fue lo siguiente: fue un proceso profundo de transformación, porque ellos lo vivieron, ellos estaban ahí, todo lo que sucedió, vivieron los acontecimientos. Y si lo resumimos nada más en varios puntos de cuál fue ese profundo proceso de transformación para ellos, lo primero que sucedió fue esto, y lo dice la Biblia. Ustedes pueden leer en el camino a Emaús. Algunos de ellos estaban dudando, los discípulos dudaron. Entonces, la primera etapa fue esta, que primero dudaron y luego después se escondieron por miedo, estaban escondidos. Pero luego después vieron a Cristo resucitado, ¿okay? Y después de ahí se les apareció muchas veces. Y después de ahí, al aparecerse, fueron ¿qué? Instruidos por el mismo Jesús por 40 días. ¿Okay? Y finalmente, después de eso, comenzaron la misión que Jesús se les había encomendado. Pero vamos a leer la Biblia, ¿okay? Y vamos a irnos a Hechos, capítulo 1, del 1 al 11. Y vamos a leer, Nueva Versión Internacional, dice así: estimado Teófilo, ¿okay? En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria,
hasta en los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¡Qué promesa! Algún día va a regresar. Y de la misma forma en que se fue, de esa misma forma va a regresar. ¿Qué debemos entonces de hacer? ¿Cómo debemos de vivir después de la resurrección? Bueno, vamos a ver varios puntos y son bastantitos. Así es de que me voy a ir bien escurridito y espero que estén poniendo bastante atención. Número 1, para responder la pregunta, tenemos que entender que la resurrección, mis hermanos, no es el final, sino el comienzo. Si usted estuvo aquí la semana pasada, yo hablé acerca de esto. La resurrección de Jesús pues representa un comienzo nuevo. Es una puerta, como ya lo dije el domingo pasado, que se abre para nosotros, para algo mejor. ¿Y qué es? Pues la vida abundante mientras que estamos todavía aquí esperando su segunda venida o cuando ya venga a llevarnos individualmente. Pero también nos ofrece la vida eterna que todos nosotros deseamos, porque ahí ya no va a haber más muerte, más enfermedad, más dolor, más sufrimiento. Pero mientras que esperamos su segunda venida, debemos de vivir con una diferente perspectiva, una forma diferente de ver la vida. Y quizás se pregunte, bueno, ¿cuál es esa perspectiva, pastor? Bueno, todos somos llamados por Él de diferentes formas. Y ese llamado a nosotros, sus hijos que hemos creído en Él, es que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, que empecemos a vivir para Él. ¿Okay? Ese es el nuevo comienzo. ¿Okay? Entonces, para Él es como debemos de vivir. La resurrección, mis hermanos, es como cuando alguien termina la universidad, si se puede decir así. Es como la graduación de un estudiante, ¿verdad? ¿Es el final? No, no es el final la graduación. Es el inicio de una verdadera misión allá afuera, donde tienen que buscar trabajo y poner por obra todo lo que aprendieron, todo lo que les enseñaron. Entonces la resurrección en términos espirituales, mis hermanos, es como esa graduación espiritual, ¿verdad? De los discípulos en aquel entonces, que ahora deberían ellos de poner por obra todo lo que habían aprendido de Jesucristo. Y así también nosotros. Debemos de poner por obra todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido. Entonces, ¿cómo vivimos después de la resurrección? Pues no tristes, al contrario, con una esperanza viva, pero poniendo por obra todo lo que nos ha enseñado, porque la resurrección es esa graduación. Hay que poner por obra ahora todo lo que nos han enseñado, el nuevo comienzo. Miren lo que dice en Filipenses 4:9, para respaldar. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. 3 cosas: aprendido, recibido y oído. Además de lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará ¿con quién? Con ustedes. Sencillo. Pero muchos de nosotros nos regresamos a vivir de la otra forma y no avanzamos. Número 2. ¿Okay? ¿Qué más debemos de hacer después de la resurrección? Número 2, debemos buscar ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Hay que buscarlo. Y ahorita dice, bueno, ¿cómo lo busco? Ahorita les voy a decir. Mis hermanos, después de la muerte de Jesús, y claro que resucitó, la Biblia dice que los discípulos se reunieron.
y fue el primer día de la semana en un lugar a puerta cerrada. ¿Y sabe por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo de los judíos, que también iban a ir por ellos y también los iban a matar o los iban a crucificar igual que Jesús. Entonces Jesús les había enseñado acerca de la importancia de siempre permanecer, ¿qué? Unidos, permanecer juntos. Ahora no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos varias columnas aquí y una que está allá a su lado derecho, la primera, ¿qué dice? Pertenecer o permanecer, pertenecer a una familia, estar unidos, ¿ok? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? No, no es el sábado. ¿Quién dijo el sábado? El calendario. ¿Cuál es el primer día del calendario? El domingo. Caso cerrado, como dicen. ¿Okay? Entonces la Biblia nos instruye, mis hermanos, eso. ¿Por qué? Porque los discípulos se unieron, tenían miedo, ¿verdad? Estaban ahí para animarse, alentarse los unos a los otros, fortalecerse. Así les había enseñado Jesús, y para que oraran los unos por los otros. Y dice así en Juan, capítulo 20, versos 19 al 20. Miren lo que dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Pues ¿quién no? ¿Quién no se iba a alegrar? Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto el día de hoy? Esperamos a que Jesús se muestre y nos muestre el costado y todo eso. El Señor dijo: benditos son aquellos que sin ver creen. Amén. Observa aquí, dice, el primer día de la semana. En el calendario ya se los dije qué día es ese. Es domingo. La Biblia nos instruye que después de la Pascua, o sea, después de lo que celebramos el domingo pasado, la resurrección, debemos de reunirnos como ¿qué? Como familia, como discípulos, como creyentes que somos. Ya no tanto, mis hermanos, por miedo, ¿qué? Sino por que es una señal de que estamos nosotros unidos como hermanos, una hermandad. Es por eso que estamos aquí otro domingo más. Las reuniones, mis hermanos, los domingos son bien importantes porque así lo deseaba Jesús. Él no quería que después ya no se reunieran, que se dispersaran. No, al contrario, que nos quedáramos juntitos. Digo esto porque algunas personas no vienen, no se reúnen el primer día de la semana, o sea, el domingo, andan por otro lado. Es poner primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se va a añadir, pero mucha gente nada más viene el domingo de resurrección y ya no los volvemos a ver, jamás. O hay personas que son muy inconstantes porque ponen otras cosas primero. El domingo debe ser apartado para el Señor, punto. A menos que usted salga de vacaciones y se quiera distraer, no tiene nada de malo. Hay personas que van de vacaciones, mis hermanos, y ahí donde se quedan buscan una iglesia para no faltarle al Señor. Y no tiene que ser así, pero si así lo desean, pues qué bueno. O cuando está enfermo, o cuando, fíjense, o cuando tiene alguna emergencia, que sucedió algo. Personas me hablaron el día de hoy que no iban a poder venir, que oren por ellos, y estuve orando por ellos. ¿Por qué? Porque están enfermos, no pueden, se sintieron mal. Eso no tiene nada de malo, pero cuando ponemos cualquier otra actividad y decimos, no, pues no voy a poder porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hey, toda la actividad de nosotros, con excepción de lo que acabo de decir, eso es secundario, mis hermanos. Todo tiene que dar vueltas alrededor del domingo, porque el domingo es el apartado para el Señor. Sin embargo, hay mucha gente que pone muchos compromisos. Dice, no, esto porque tengo que ir. Hay muchos días después del domingo para hacer muchas cosas, mis hermanos.
para trabajar, para entretenernos, para divertirnos. Pero no el día del Señor. Pero se los dejo a ustedes. Entonces, hay que unirnos, no por miedo como en aquel entonces. ¿Okay? No hay que desaparecer. Hay que poner primeramente al Señor como dice su palabra. ¿Okay? ¿Dónde está el compromiso? Entonces, hay excepciones y ya las mencioné. Entonces, cuando nos reunimos, cuando somos leales, cuando somos fieles, el Señor hace su presencia en nosotros, así como se presentó en medio de ellos. No es que se vaya a presentar aquí porque la iglesia en sí es usted que ha creído en Cristo individualmente. Se va a manifestar en usted, en su casa, porque usted es la iglesia, es miembro de la iglesia. O sea, Jesús se va a manifestar, se va a aparecer en su vida, le va a ayudar, porque usted se ha permanecido fiel, apartado ese domingo, ahora sin miedo. Entonces Jesús se va a presentar, se va a manifestar. Dice Jeremías 29:13 lo siguiente, mis hermanos, dice, me buscarán, dice, y me encontrarán cuando me busquen, ¿qué? De todo corazón. No que me vaya por ahí a dar la vuelta porque no son vacaciones. No, porque no estoy enfermo, nada más, pues no estoy muy cansado. Como si, mire, cansado yo que estoy parado aquí. No me puedo sentar como ustedes. Pero estoy cansado, pues venga y siéntese. Una hora, hora y media. Entonces no hay excusa. Me buscarán, dice, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta es la forma en que los discípulos estaban viviendo después de la resurrección. ¿Okay? Entonces podemos leer aquí que la presencia de Jesús casi fue inmediata. Estaban ahí asustados. ¿Okay? Y sus primeras hermosas palabras siempre han sido de paz. Dice, la paz sea con ustedes para que no se asusten. Sabía muy bien que iban a decir, un fantasma. Por eso es que dice, tóqueme el costado, tóqueme mis manos, carne y hueso, soy el mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder para quitar la vida y volverla a dar. Es el Señor, mis hermanos. Entonces, ahora, ¿no es eso lo que buscamos, la paz de Él? Pues entonces, ¿por qué no lo obedecemos en todo? ¿Por qué no nos juntamos todos los domingos? ¿Por qué fallamos algunos de ellos? Eso ya es cuestión de uno individualmente. Pero tenemos que buscarlo y Él sabe cuando lo buscamos de todo corazón. Entonces, después de la resurrección, lo primero que debemos de hacer es correr hacia Él, buscar su presencia. ¿Okay? Hay que ir con Él. En la casa hay que orar, hay que ayudar a alguien, hay que hablarle a alguien, hay que leer la palabra de Dios. ¿Okay? Ya no tanto hacerlo por temor, ¿verdad? No. Para que no haya dudas en nosotros de que realmente resucitó, para que no haya confusión, porque el enemigo viene y quiere poner confusión en nosotros, nos quiere enfriar, si se puede decir, para que ya no nos concentremos, para que ya no nos unamos como iglesia, nos quiere distraer, ¿okay? Tira bolsas de hielo, si se puede decir así, para que tengamos temor y ya, ¿para qué hacemos todo esto? Si realmente no sirve de nada, mentiras del enemigo. ¿Para qué me reúno si no tiene caso? ¿Cómo? Pero es bien astuto, mis hermanos. Miren, la luz, mis hermanos, no se aprecia mucho cuando hay mucho sol. Usted prende una lámpara allá afuera, está el día soleado, pues no se ve nada. Pero se ve más la luz en un cuarto oscuro, ¿no es cierto? Y muchas veces andamos en esa oscuridad y todo lo que necesitamos es prender ese foco. Que Jesús nos ilumine, que se manifieste en un cuarto oscuro, pero ya sin miedo, pero quizás de rodillas, orando al Señor y diciendo, Señor, el día de hoy te necesito, te necesito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscándolo. Y ahí en esa oscuridad de nosotros viene la luz y nos ilumina. Pero cuando andamos muy bien, color de rosa, parece ser que el foco pues no se ve prendido. Y muchas veces sí pasa después de la resurrección. Andamos en la luz, ya celebramos. No, hay que vivir como los discípulos vivieron, mis hermanos. Hay que buscarlo en las buenas y en las malas. Número 3, ¿qué más debemos de hacer después de la resurrección? Eso es bien importante. Obedecer su llamado. ¿Sabía que cada uno de nosotros tiene un llamado diferente?
Oh, claro que sí. Si usted se considera un hijo o una hija de Dios, entonces déjeme decirle, usted es un discípulo, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, usted es un discípulo de Jesús. Y al ser un discípulo de Jesús, usted ha sido llamado para algo. Ujú. ¿Llamado para qué? Pregunta usted. Bueno, llamado a hacer algo alguna tarea que Dios le puso a hacer. ¿Y sabe cuál es eso? La principal tarea que nos da el Señor es hacer discípulos, tratar de predicar la palabra de Dios lo más que se pueda para que alguien se vuelva a Dios. Y dice, bueno, ¿y cómo hago discípulos? Pues hábleles de lo poco que usted sepa acerca de Dios. Hábleles de cómo le ha cambiado su vida, de su testimonio. Cuando alguien esté apurado y que diga, pues no sé cómo hacerle. Mira, hay personas que lo hacen. Y me quito el sombrero. Es que dicen, no, es que yo no tengo labia como él para hablar. Mi hermano, mi hermana, si supiera que estoy ahí por una ventana de su casa, estoy escuchando cómo habla usted todo el tiempo por teléfono. Hasta por los codos. Todos hablamos. Que no podamos hablar acerca del llamado que nos hace el Señor, la comisión que nos da, compartir nuestro testimonio, cómo Dios nos ha impactado nuestra vida, que sea nuestra prioridad, invitando gente a la iglesia, orando por aquellas personas que lo necesitan, o hablando por teléfono. Nomás te hablaba porque pues quería preguntarte si tenías alguna necesidad y cómo puedo orar por ti. ¡Wow! ¿Cómo cree que se va a sentir la persona del otro lado del teléfono que le está hablando? ¿Okay? ¿Saben? Muchas veces el Señor nos pone en el corazón, háblale a esa persona, algo está pasando. Y uno habla y seguro, y empezamos a orar. ¿Okay? Entonces, el punto aquí, mis hermanos, el llamado es no para quedarnos callados, sino para hablar. ¿Okay? Eso se le llama la gran comisión que Dios nos da. Entonces, antes de que Jesús partiera, ¿verdad?, de que ascendiera al cielo, esa fue la comisión que dio a sus discípulos. Leamos. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Después de la resurrección, esa debe ser nuestra prioridad. Cuando se pueda hablar acerca de Jesucristo. ¿Okay? Hagan discípulos de ¿qué? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es cuando ya vienen a la iglesia, empiezan a permanecer, a pertenecer a una iglesia, donde después el Espíritu de Dios les llama a obedecer el mandato, uno de los más sencillos, bautizarse. Con agua, porque ya han sido bautizados por Cristo, por el Espíritu Santo, y eso es el que los mueve a bautizarse en agua. Y luego dice aquí, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, dice, y les aseguro que estaré, dice, con ustedes siempre. Entonces no hay que tener miedo. ¿Qué puede pasar? No me hables de eso. Ok, muy bien, gracias, que te vaya bien. El que sigue, ¿no es cierto? Y no hay que decirles, ¿sabes qué? El Señor me habló y les da toda la historia y ya empieza uno a hacer, no, ¿sabes? Jesús te ama. Jesús te ama como no tienes una idea. Me encontró a mí y me demostró su amor. Gusto verte. Y deja ahí la semilla. ¿Usted ha comido las papitas de México, las sabritas? ¿Qué dice? ¿A que no puede comer solo una? ¿Verdad? ¿Agarra una? No. Cuando menos lo piense, ya se comió todo el paquete. Usted deja una sabrita ahí. Jesús te ama como no tienes una idea. Que le dé comezón, que busque más. El Señor hace la obra. Mi hermano, no hay que darles una predicación. ¿Okay? Lo que nos dice el Señor hay que darlo. ¿Okay? Entonces Jesús nos dice que vayamos. Jesús nos dice que salgamos. La resurrección que acaba de pasar, lo acabamos de celebrar, que no se quedó en la tumba, nos recuerda que, mis hermanos, que no estamos para ser espectadores nada más. No, sino enviados. Ahí es una alabanza, envíame a mí, envíame a mí.
Entonces no basta con creer, ¿verdad?, que resucitó. Hay que salir, hay que hablar, mis hermanos. Un barco, mis hermanos, está diseñado para navegar en alta mar, no para quedarse en el puerto y nunca salga. Y así también, mis hermanos, cada uno de nosotros, la iglesia debe ser así. No debemos de quedar en el puerto. ¿Okay? Si la iglesia se queda estacionada, se oxida, se enfría. ¿Okay? Hay que hablar. Es que la vida, viviéndola para Jesús, así debe de ser. Eso es lo que espera. Él espera eso de cada uno de nosotros después de celebrar su resurrección. Pero muchas veces se nos olvida. A los discípulos no se les olvidó. Lo vieron. Se les apareció muchas veces. Número 4. Acudir al llamado, ¿verdad? 4. ¿Qué más debemos de hacer? Debemos de esperar y depender del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que nos bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Y después ese mismo Espíritu nos empuja ¿a qué? A lo más sencillo, a ser bautizados en agua. Entonces una de las instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos mientras comían fue la siguiente: que no se fueran de donde estaban. No se vayan a mudar, no se vayan a mover de aquí, quédense en Jerusalén, porque todavía no tienen ese poder del Espíritu Santo. Mira, leamos para respaldar. Hechos 1:4-8 dice: una vez, mientras comía con ellos, ordenó, dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán ¿qué? Poder, dice. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Matamoros, como en Harlingen, como en San Benito, donde usted quiera. San Pedro, lo que sea. Hasta los confines de la tierra. Entonces, una vez más, si usted es un hijo o una hija de Dios y ha depositado toda su fe, toda su confianza en Jesús, entonces déjeme decir lo que ha pasado. Usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que tiene dentro de usted? Poder. No suyo, poder de Dios. Poder de Él. Usted no va a hacer las cosas. Lo va a hacer por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a hablarle a la gente? El Señor le va a decir qué decir. No tiene que dar una prédica como lo dije en el punto anterior. El Señor te ama como no tienes una idea. Me lo demostró a mí. Hasta la vista, baby. Bye. Y ahí lo deja. Es todo. No tiene que ser uno catedrático, saberse la Biblia de la izquierda a la derecha, de arriba a abajo, mis hermanos. El Espíritu de Dios nos da ese poder para hablar acerca de Él, para ser discípulos, para leer, mis hermanos, y entender, interpretar la Biblia cuando antes no teníamos el poder del Espíritu Santo porque no habíamos sido bautizados por Jesús. La leíamos y nos quedamos igual, huecos. Es que no lo entiendo. Y de pronto, ¡pum!, se enciende el switch. Me lo prenden. ¿Quién fue? El Espíritu. Y uno lee la palabra de Dios. Ahora sí ya la entiendo. Pues es la guianza, es la luz. La iluminación es el Espíritu de Dios que nos da poder para entender la Biblia correctamente, interpretarla, discernirla como debe de ser. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Nos da el poder ¿para qué? Para ser discípulos. Nos da el poder para discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿verdad? La habilidad para discernir, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos da para discernir, ¿verdad? Y tomar, fíjense, decisiones correctas. Que luego después andamos ahí, ya la regué. Y muchos nosotros nos hemos equivocado. Pero podemos cambiar de rumbo. El Señor nos ayuda porque Él entiende. En otras palabras, la resurrección, fíjense lo que nos da
nos da un propósito para vivir. Ya entendemos, no se quedó en la tumba, resucitó. ¿Y para qué resucitó? Porque un día va a venir por mí y yo quiero ser resucitado con ese mismo poder. Quiero vivir para Él, porque esta vida no lo es todo, es otra. Si Él resucitó, yo quiero ser resucitado también. Quiero ser resucitado también. Entonces nos da propósito para vivir. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el cual Él nos bautiza, desde el momento en que creemos, somos bautizados, ¿sabe lo que obtenemos? Poder. Por eso es que Jesús les dijo, no se muevan, no se vayan de aquí. Acuérdense que les hablé acerca de esto. Van a recibir poder de lo alto, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Probablemente no lo entendían todo, pero ellos obedecieron. Y muchas veces, mis hermanos, no necesitamos entender todo. Lo dice el Señor, lo voy a hacer. Amén. Quizás de pronto, más adelante, lo vamos a entender. Pero eso es obediencia. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos da el poder. Hay que estar cerca de Jesucristo. Leamos la Escritura, Juan 15:5, mira lo que dice. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, permanecer en mí. Como yo en él dará mucho ¿qué? Fruto, dice. Separados de mí no pueden ustedes hacer ¿qué? Absolutamente nada. Nada. Necesitamos poder. El Espíritu nos lo da. ¿Cuántos de ustedes traen ahorita con ustedes un celular? Levante la mano. Yo traigo el mío, pero lo pongo en la oficina. Lo tengo en la oficina. ¿Quién lo tiene? ¿Por qué traemos celular? Porque es útil. Ahora en día, pues en cualquier momento nos pueden llamar, nos localizan. Es muy conveniente, mis hermanos, ¿ok? Pero el celular está ahí, es muy útil y no estoy en contra de él. Pero si usted trae un celular sin batería, el celular tiene todas las funciones, todititas las tiene, pero sin batería no sirve para nada, ¿cierto? No tiene poder. Así el cristiano sin el Espíritu de Dios. Quizás tendrá todas las funciones, pero no hay poder. Es que usted y yo no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Cristo. Necesitamos el poder, necesitamos su Espíritu para que la gente diga, ¿por qué cambiaste tanto? Es un cambio radical, mis hermanos. La persona que trae el poder, que trae batería, si se puede decir, no es la misma de antes. La gente se sorprende y dice, ay no, ya no me gusta como eres ahora. ¿Sabe que esa persona no va a ser su amigo o su amiga? Era de antes, porque se llevaban bien por lo mundano. Ahora usted ha sido separada, apartada, santidad. Ahora tiene funciones que trabajan porque tiene poder y antes no. Entonces, mis hermanos, el Espíritu es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? La resurrección nos da la misión porque sabemos lo que nos encomendó Jesús y el Espíritu de Dios nos da la capacidad para llevar a cabo la misión de Dios. Amén. Número 5. ¿Qué más debemos de hacer después de la resurrección? Bueno, debemos restaurar nuestra relación con Jesús. ¿Okay? La resurrección nos recuerda que todos en un tiempo, mis hermanos, déjeme decirle, ponga atención a esto, vamos a tener que ser restaurados. Todos. Aquí en este momento, todos necesitamos restauración de una forma u otra. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Jesús, fíjense, fue derechito con uno de sus discípulos para restaurarlo. ¿Saben quién es ese discípulo que fue y lo restauró? ¿Quién dijo? Pedro. Y todos tenemos algo de Pedro. Unos más que otros, mis hermanos. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era bien espontáneo. Pedro era bien atrabancado en su forma de ser. Pedro realmente era bien impulsivo. Y cuando alguien es
impulsivo, atrabancado, déjeme decirle qué es lo que pasa, comete bastantes errores. Cuando menos lo piensa, ya tiene el zapato puesto aquí en la boca. Ya dije, no debe haberlo dicho, pero lo dije. ¿Okay? Mucha gente que es impulsiva así se equivoca. Y el carácter de Pedro así era, atrabancadón, decía las cosas como eran y después se arrepentía sin pensar, ¿verdad? Se formulaba cosas en su mente y después tomaba deducciones y decía, que esto es lo que voy a hacer. No, así no debe ser. Hay que ser prudentes, hay que analizar las cosas. Y sabe, todos tenemos algo de Pedrito. Todos tenemos. ¿Okay? Es más, ¿sabe lo que hizo Pedro? Impulsado por miedo. ¿Sabe cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. 3 veces lo negó. Cuando le preguntaron si lo conocía, dijo que no. Y cuando le dijeron, le aseguraban, ¿tú eres uno de sus discípulos? No, dice, no. Impulsivo, dijo que no. ¿Por qué? Por miedo. Entonces, Pedro lo negó. Pedro lo traicionó, si se puede decir así. Entonces, mintió, porque realmente si era uno de sus discípulos, imagínense. ¿Okay? Pero todo eso se puede pasar aún con nosotros por miedo. Y tenía miedo de que lo iban a arrestar también. Ahora yo quiero que abran sus Biblias, ¿okay? Porque no pienso que mi hermano Juan haya puesto estas escrituras. Abra sus Biblias en Juan 21, del 1 al 17. Y ahí es donde le digo a ustedes que es bien importante traer las Biblias. ¿Por qué? Me canso de decirles, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes traen celulares? No se les olvidó, ¿verdad? No. Pero la Biblia es para la iglesia, mis hermanos. Ya ahorita ya cambiamos el celular, se le puede acabar la batería y usted se queda como los venados cuando le echan la luz. A ver qué me dicen, a ver si el pastor está diciendo la verdad. Abran sus Biblias, acompáñenme en Juan 21, 1, 17 y síganme en este relato acerca de Pedro. ¿Okay? Cómo Jesús lo restaura. Y después de la crucifixión, fíjense, Pedro y otros discípulos, lo estoy narrando como dice ahí, síganme porque lo voy a respaldar después con la escritura, pero síganme. Y díganme si estoy mal. Pero decidió irse a la pesca junto con sus amigos, los otros discípulos, dedicarse a lo del mundo, ¿verdad? Pero lo que no sabían es que Jesús se le iba a aparecer a la orilla del mar de Galilea. Esta iba a ser la 3ª vez, fíjese, que se aparecía Jesús. Y después de no haber pescado nada toda la noche, temprano en la mañana Jesús les preguntó en la orilla, les gritó, dice, ¿tienen algo de comer? En algunas traducciones dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Fíjense cómo les llama, hijitos, ¿tienen algo de comer? Dice. Y le dijeron, no. Jesús les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán. ¿Okay? Y así lo hicieron. Y la Biblia dice que pescaron 153 pescados, bien específico, 153 pescados. De pronto Juan gritó, dice, es el Señor. ¿Quién creen que se tiró al agua inmediatamente? Pedro. ¿Saben por qué? Traía algo dentro de él. ¿Qué había sucedido? Lo había negado 3 veces. Necesitaba ser ¿qué? Restaurado. Entonces se viste porque andaba casi encuerado, dice la Biblia, ¿verdad? Se pone y se tira al agua. ¿Okay? Y los demás lo siguieron con la barca completamente llena que no se reventó. Y luego Jesús los estaba esperando con un pescado arriba de unas brasas y con un pedazo grande de pan. Y les dice, vengan a desayunar. Fíjense cómo es el Señor. Para llorar, ¿no es cierto? Dice, vengan, desayunen conmigo. Traigan algunos de los pescados, dice, y vamos a comer juntos. Y luego nos preguntamos si el Señor no nos quiere, aun cuando lo dejamos en mal, como lo hizo Pedro, nos busca.
Entonces todos desayunaron con él, pero nadie se atrevía a preguntarle quién era. ¿Por qué? Porque sabían que era él. Alguien allá había dicho, Juan dice, es el Señor, lo reconoció. ¿Quién se tira primero? El que tiene más culpa, el que quiere ser más restaurado que nadie más, el que lo negó 3 veces por miedo. ¿Cómo creen que se sintió el corazón de Pedro? Después de que ascendió, se quedó con eso. Pero ahí está nuestro Señor Jesús. Leamos Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Ahora, yo sé que algunos están leyendo ahí, pero quiero que volteen para este lado. ¿A dónde voy con esto, mis hermanos? Después de la resurrección, Jesús quería restaurar a Pedro por varias razones. Sabía muy bien que él se había sentido mal porque lo había negado varias veces. Y yo sabía muy bien que él no lo quería hacer, pero quería también salvar su vida. Sabía que le había ganado el miedo, mis hermanos. Como a muchos de nosotros, le fallamos, nos gana el miedo. Quizás opciones de regresar y decirles, sí, yo soy uno de ellos, pero no lo. Pero Jesús sabía muy bien que ya Jesús y los otros discípulos traían otras intenciones en su mente. Porque ¿quién fue el primero que dijo, me voy a pescar? ¿Saben quién fue? Pedro. Y los otros discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. O sea, en otras palabras, todo el trabajo que había hecho Jesús y la comisión que les había dado, ya se les estaba olvidando. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Entonces ya se iba a regresar a lo que él sabía hacer, su trabajo celular, dedicarse a la pesca, donde Jesús previamente le había dicho, ¿verdad?, que lo haría esto, que lo haría pescador de hombres. Ya se le había olvidado. Ya se le había olvidado. Y no nada más se lo dijo a él, se lo dijo a su hermano Andrés, les haré pescadores de hombres. Mateo 4, 19, 20, miren lo que dice, vengan, dice, síganme, dijo Jesús. Estaba reclutando sus primeros discípulos y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Ese fue Pedro y su hermano Andrés. Y a muchos de nosotros, mis hermanos, nos ha llamado a esto, a ser pescadores de hombres, de almas, de vida, mis hermanos. A algunos se nos ha confiado tareas diferentes a los demás. Todos nosotros se nos ha confiado tareas, cosas que el Señor nos ha dicho que ha apartado para cada uno de nosotros, ¿ok? Nos ha dado instrucciones precisas, mis hermanos, de cómo servirle, de qué hacer para avanzar su reino. Y muchos de nosotros lo hemos ignorado, no lo hemos hecho. Entonces no estamos viviendo de acuerdo a como Dios quiere después de la resurrección. Es por eso que se les apareció 40 veces y los instruyó una vez más. Es por eso que restauró a Pedro y a los demás. Es por eso que le pregunta 3 veces, ¿me quieren más que estos? Entonces apacienta mis ovejas, ponte a trabajar, ya te di instrucciones, ¿ok? Y no lo has hecho, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres regresarte a lo secular? No le dice todo eso, pero viene no a regañarlo, viene a animarlo, viene a alentarlo, vienen cosas para ti que son mejores, que no te puedes imaginar. Te dije a ti y a tu hermano que los iba a hacer pescadores de hombres, que no se les olvide.
Y muchos de nosotros, el Señor nos ha dado instrucciones de qué hacer. ¿Dónde? En la iglesia, donde asistimos. Y muchas veces, pues, nos queremos ir lejos, a hacer nuestras propias cosas cuando el Señor ya nos dijo lo que debemos de hacer. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, ya te he llamado, te quiero restaurar, yo sé lo que has hecho, yo sé que te has alejado. Todos nosotros de una forma u otra hemos fallado, mis hermanos. Donde el Señor nos habla y nos dice qué debemos de hacer y muchas veces no lo hacemos. Por miedo, a lo mejor, como Pedro. Muchos de nosotros nos hemos equivocado, nos hemos formulado cosas y no son por ahí. Algunos se nos han confiado ciertas tareas, algunos se nos han confiado ciertos ministerios. O muchos de nosotros se nos ha dicho, haz este ministerio y no lo hacen. O no lo hacemos. Y Dios nos quiere restaurar para que comencemos, para que vivamos como debemos de vivir. Algunos de nosotros, no lo dudo, que algunos de ustedes aquí presentes, Dios les ha llamado, pero les ha dado un llamado especial. Así es. Como me lo dio a mí y me asusté. A algunos de ustedes les ha dado un llamado especial, quizás hasta predicar. Pero ustedes no lo saben. Pero les voy a decir algo, si el Señor les está hablando para ese llamado especial, no lo dejen. Yo tuve que caminar donde no había piso. ¿Cómo me voy a sostener? Pero donde la gracia de Dios nos envía, Él nos sostiene. Entonces yo sé que a algunos de ustedes Dios les está hablando, no para ciertas tareas, a todos nos habla, pero a algunos les está llamando para una tarea tan especial, mis hermanos, quizás sea predicar para ganar almas por una razón u otra. Mis hermanos, no se regrese a lo secular. Que las cosas no pasan de la noche a la mañana, le voy a decir. Conmigo no pasó de la noche a la mañana. Sufrí, claro que sufrí. Que se dieron las cosas como yo quería, no se dieron las cosas como yo quería. Una vez dije que cuando tengamos 1,000 personas, teníamos 300, 500. Cuando tengamos 1,000 personas, ¿dónde están las 1,000 personas? ¿Se me dio como yo quería? No. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me doy vuelta atrás y ya no voy a seguir? No. Contento estoy con lo que veo aquí enfrente de mí. Las cosas no pasan muchas veces como nosotros queremos. ¿Cómo pensó a lo mejor Pablo que iba a predicar? Que iba a tener el Coliseo lleno completamente allá con los romanos y que le iban a poner atención. No, desde la cárcel, mis hermanos, no salieron las cosas como él quería. Es que las cosas salen como él quiere y hay que seguir adelante. Sean como nosotros las queremos o sean como él las quiere. Amén. Pero por lo que más Dios quiera, no dé vuelta atrás a lo que Dios ya le encomendó. Y si necesita ayuda, yo le ayudo. ¿Cuál es el ministerio? ¿Dónde debemos trabajar? ¿Dónde le hemos fallado? ¿Dónde nos hemos equivocado? Porque el Señor viene a restaurar. Mis hermanos, no estoy regañando. Jesús nos está preguntando antes de que nos regresemos a lo secular o antes de que nos enfriemos. Nos está diciendo, nos está preguntando 3 veces como le preguntó a Pedro. ¿Me amas más que estos? Jesús le hace la pregunta. ¿Me amas más que a estos? ¿Qué le va a contestar? Y Jesús dice, apacienta a mis corderos. Y le va a volver a preguntar. ¿Y qué le va a contestar? ¿Me quieres? Yo sé contestar usted que sí lo quiere, que sí lo ama. ¿Okay? ¿Y qué le va a decir el Señor? Cuida de mis ovejas, cuídalas. Ya te he dicho lo que vas a ser pescador de hombres. No hay vuelta atrás. No te vayas a lo secular. Y le va a preguntar por 3ª vez. Y esta vez le va a decir, como la 2ª vez que le preguntó, le va a decir por su nombre y le va a decir el nombre de su padre. Como decía aquí, Simón, hijo de Juan. No, eres tú al que me estoy refiriendo. ¿Me quieres? Y otra vez, apacienta mis ovejas.
Cuando Jesús dice apacienta mis corderos, cuando Él dice apacienta mis ovejas, ¿qué es lo que está diciendo? Obedezca mi llamado que te estoy haciendo. Yo sé que es difícil, yo sé que ya lo quieres ahorita. No, es que no es así, es paso a paso. Pero por lo que más quieras, no des vuelta atrás, porque lo que tengo para ti es hermoso. No te lo puedes imaginar. Entonces, sigamos las instrucciones de lo que el Señor nos está dando. Sea llamado especial o sea nada más una tarea para avanzar su reino. Cuando Él dice, apacienta mis ovejas, apacienta, cuida mis corderos, está diciendo, avanza el reino de Dios, avanza mi reino con la tarea que te estoy dando, que tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer a través de ti. Y vaya si yo tenía miedo. Estaba temblando como muñeca. Como bailarina me temblaban las piernas. Pero aquí estoy. Alguien me preguntó, oiga pastor, ¿qué se siente estar enfrente de 5,000 personas? Pues no sé, porque nunca las he tenido. Okay. Pero no importa. Yo trabajo con los que quieran trabajar con el Señor. Y se lo he dicho a alguien más. Trabaje con lo que el Señor le da. Si son 5, trabaje con esos. A rato vienen más, a rato van a ser 2 nada más. Pero ¿con quién trabajaba el Señor Jesús, mis hermanos? ¿Okay? Con los que querían trabajar con Él. ¿Se equivocaban? Claro que se equivocaban. ¿Los restauraba? Claro que los restauraba. Así restauró a Pedro. Todos nosotros hemos fallado. Pero el Señor viene aquí. Y antes de servirle, antes de seguir sangrando por lo que hemos hecho, el Señor nos quiere sanar. Nos quiere restaurar. ¿Sabe para qué? Para empezar a servirle a otros sin sangrarlos a ellos. Hay que sanar. Y sanó a Pedro. Y después de eso, ¿sabe lo que hizo Pedro? Regresó a la pesca. Busquen la Biblia si volvió a pescar. Pescó hombres. Amén. Almas, vidas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios quiere que engrandezcamos su reino. Cuida mis ovejas. Avanza mi reino. Lucas 9:62. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Por lo que más quiera, mi hermano, mi hermana. Si Dios le está diciendo que haga algo en un ministerio aquí, hágalo. Sin ver para los lados. Sírvale al Señor. Si el Señor le está hablando a un llamado especial, ¿tiene miedo? Venga conmigo. Yo le ayudo porque yo ya he pasado por ese desfiladero. Pero yo le voy a decir algo. Si usted obedece al Señor, no se va a arrepentir. Porque está avanzando su reino. Amén. Miren, un médico herido no puede operar a alguien, mis hermanos. Jesús primeramente tiene que curar nuestras heridas, restaurarnos, para así poder nosotros ayudar o operar, como los doctores lo hacen en otros. Entonces, Jesús primero nos quiere sanar, nos quiere restaurar, nos dice, yo entiendo que fallaste, yo entiendo que quieres regresar, yo entiendo que te equivocaste, pero yo sigo confiando en ti. No he apartado la mirada de ti. Estoy contigo, jamás te he dejado y no te voy a dejar. Y te voy a restaurar, así como he restaurado a muchos más. Amén. Y ese es el Señor. De esa es la forma en que debemos de vivir, mis hermanos, completamente restaurados. ¿Okay? Y ese es lo último. Punto número 6, bien importante. ¿Qué más debemos de hacer después de la resurrección? Debemos de vivir unidos en comunidad y oración. Importantísimo. ¿Qué hacían los discípulos? Se refugiaron en ese cuarto a puerta cerrada. Estaban unidos. Fue el primer día de la semana, el domingo. Se congregaban. Se les apareció Jesús. Estaban unidos ¿cómo? En oración.
La resurrección los unió, no los dispersó. Después de la resurrección, muchos se dispersan. Ya no regresan hasta al siguiente año. Otra vez la resurrección. No han entendido lo que realmente sucedió o lo que celebramos. Entonces la resurrección nos une, no nos dispersa. Y así también nosotros como iglesia debemos de estar unidos en comunión. Sí, va a haber personas que a lo mejor nos van a ofender, pero mi hermano, si realmente yo me hubiera ido, si la gente me ofendió por primera vez, ya no estuviera aquí. Y yo he ofendido también a bastante gente. Pero hay que ser tolerantes, mis hermanos. Unidos, compañerismo, sobre todo en la oración, mis hermanos. ¿Sabe que nosotros tenemos jueves de oración? ¿Sabe cuántas personas vienen a la oración los jueves a las 10? Nadie. Yo estoy aquí solo. Y antes había alguien que nunca me dejaba. Que en paz descanse. Yo sé que algunas personas no vienen, no porque no quieran, es porque no pueden, están trabajando. Hay muchas personas aquí que oran en casa, agradecido. Pero hay personas que sí pueden venir y orar. Así lo hacían en aquel entonces. Entonces todo es conveniente porque, pues, con la tecnología que tenemos, y te mando, ora por mí, sí se ora, pero como que es más frío, ¿no? ¿Dónde está la unidad? Y con esto no quiero que ustedes se sientan porque a veces no se puede y es legítimo. Yo soy más de la escuela viejita, ¿no? De aquellos que hay que ir, manejar y caminar y unirnos y predicar. Quizás, ¿verdad? Estoy a la antigüita, ¿verdad? Soy de la vieja escuela. Pero entre todos podemos cargar, ayudar las cargas de otra persona. ¿Okay? Entonces yo también a veces he fallado. Aquí no he estado los jueves, no porque no quiera, es porque he tenido compromisos con pendientes médicos, ¿verdad? Citas médicas, ya no nada más con mi esposa yendo fuera de la ciudad a Houston y regresando. Han pasado muchas cosas, a veces también mi salud y no estoy aquí, ¿verdad? Pero hay que ser constantes, mis hermanos. Hay que ser constantes. Ahora, cuando yo a veces aquí estoy solo, no estoy solo, pero a veces volteo para un lado para ver si veo al hermano que me acompañaba antes y me lo imagino. Y hay unas personas que dijeron, pastor, yo no puedo venir, pero mándame todas las peticiones que se dan los domingos. Y esas 3 hermanas se los agradezco porque les envío las peticiones. Yo sé que están orando porque no pueden venir. Pero esa era la vida de los discípulos, fíjense. Unidos en comunidad, en oración. ¿Okay? Y hay que hacerlo, mis hermanos. Cuando uno puede, hay que hacerlo. ¿Okay? Entonces, este jueves pasado, estuve aquí más tarde. Y ya eran como cerca de las 12. Y envié a este grupo de personas que están en este grupo, que si tenían alguna gratitud y si tenían alguna petición. Y quizás no vieron el mensaje, el texto, ¿verdad? A ese tiempo, pero después me di cuenta que todos lo leyeron. ¿Y saben cuántos mandaron que querían gratitud o que necesitaban oración? Le dije, aquí estoy en la iglesia orando. Nadie. Bueno, no todos están en el grupo. Ahora, no estoy condenando a nadie ni nada de eso, pero así es como la iglesia a veces se va enfriando. Like that. Rapidito. Es triste a veces verse a una iglesia enfriarse. Yo
tengo esta certeza de que esta iglesia está de pie en este momento porque hay gente que está orando. Si no, no estuviéramos aquí. Y lo sé. Sea una persona, sean dos orando o sean en casa orando. Porque la oración sostiene, alcanza. Mis hermanos, no dejemos que esta iglesia se enfríe. No dejemos que nos vayamos por la tangente, se puede decir así. Hay que conectarnos. ¿Okay? El punto aquí, mis hermanos, es que debemos de vivir de esta manera, unidos como iglesia, como comunidad, después de la resurrección. Hechos 1:14 dice así, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos, ¿qué? En oración. Vamos a leer una vez más. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Es que, mis hermanos, no sé si a ustedes les gusta hacer carne asada, pero si usted se da cuenta que un carboncito está por allá y no está realmente promoviendo el fuego junto con los demás, pues ese carboncito se va a enfriar. Y así debemos ser todos nosotros, buscar quién se está enfriando, quién se ha apartado del montoncito de fuego. Mis hermanos, un carbón encendido se mantiene encendido. Un carbón que se va por allá, por la tangente, si lo separa del fuego, mis hermanos, se apaga. Nosotros no queremos que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros se apague, mis hermanos. Entonces el cristiano no debe de caminar solo después de la resurrección, se lo voy a decir. Sí, la fe es personal. Yo no lo puedo llevar al cielo. Usted tiene que poner su fe. No es familiar el paquete, ya lo he dicho una y otra vez. La fe es personal, pero la misión, mis hermanos, de mantenernos unidos es comunitaria, es entre todos. Hay que ver qué carboncito se está separando y hay que hablar por teléfono, porque son muchos para mí. Pero el jueves es jueves de oración. La iglesia debe mantenerse encendida. Es la llama espiritual que Dios quiere que tengamos. Es la luz de Cristo, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues ya lo dije. Entender cómo vivir. ¿Cómo vivimos? Como vivieron los cristianos de aquel entonces. ¿Okay? Hay que buscar a Jesús. Hay que obedecer su llamado. Y todos tenemos un llamado. Hay que depender del Espíritu Santo. Porque si no andamos como celulares descargados, no tenemos poder, no hay carga. Hay que restaurar o hay que dejarlo que restaure nuestra relación con Él, como lo hizo Él con Pedro. Y hay que vivir en comunidad y en oración. Amén. Algunos hemos tomado el camino más largo a casa, pero Dios no quiere que tomemos el camino más largo a casa, habiendo un camino más corto, y ese camino se llama Jesús. Amén. Busquémoslo. Cierre sus ojos ahí donde esté. Dígale, Señor, aquí estoy. Me has hablado el día de hoy. Ha sido una semana de tu resurrección, Señor. Me estás recordando cómo debo de vivir. No hay nada diferente a los discípulos de aquel entonces a los de hoy, Señor. Yo soy un discípulo. Yo soy un hijo. Yo soy una hija tuya. Y sí, he fallado. Pero el día de hoy has venido a restaurarme porque he escuchado de ti, Señor. El día de hoy voy a dedicarme más a la oración. El día de hoy te voy a buscar todos los días. El día de hoy, Señor, ya entiendo lo que es vivir para ti. El día de hoy me voy a dejar restaurar por ti, porque te he fallado una y otra vez. Desde ahora en adelante voy a vivir para ti. Y es por eso que el día de hoy me entrego. Dígale, el día de hoy entrego todo mi ser, toda mi vida. Mi vida es tuya, Señor, mi corazón es tuyo. Me arrepiento de todos mis pecados el día de hoy y de aquí en adelante quiero vivir para ti. Te pido perdón por todos ellos, pero quiero seguirte. Quiero vivir para ti, no para mí. Sé mi Señor, sálvame.
Bautízame con tu espíritu, dame de tu poder. No me voy a mover hasta recibir esa carga, ese poder, ese espíritu tuyo, para poder llevar a cabo, Señor, lo que me has encomendado, las tareas, el ministerio que me has dado, avanzar el reino. No voy a esperar a que me preguntes 3 veces. El día de hoy me entrego a ti y soy restaurado. El día de hoy quiero ser apartado para ti. Ya no quiero caminar este camino largo. Quiero ir directo a ti, Señor Jesucristo. Y te invito a que vengas a mi corazón. En Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Y esa es la vida después de la resurrección, mis hermanos. Así debemos de vivir. ¿Se nos olvida? Sí se nos olvida. Porque así somos, así es el ser humano. Pero debemos de ser recordados. Si a alguno de ustedes le habló el Señor y dice, pues yo quiero acatar ese llamado, ¿cómo le hago? Mi hermano, hable con Él. Si yo le puedo ayudar, hable conmigo. Él me ayudó a mí. Yo quiero ayudarle a usted de parte de Él. Amén. Muy bien. Ahora no hubo despensa, pero pienso que